Los desayunos de Capital Intereconomía. Las 11 y 7 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, arrancamos nuestra última hora de la última hora de la semana, en Capital Intereconomía, hablando del mercado de la climatización. Vamos a hablar de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado, vamos a hablar de bombas de calor. Es un mercado que creció más de un 21% el año pasado. Son claves que se extraen del informe sobre el mercado de climatización y bombas de calor de AFEC, la Asociación de Fabricación de Equipos de Climatización. Con nosotros esta mañana Marta San Román, que es la directora general de AFEC. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Rubén. Muchas cosas que contar porque el informe es muy amplio, así que vamos a intentar resumirlo de la mejor manera posible y entenderlo con tu ayuda. Ese crecimiento del 21% y ese buen comportamiento del mercado de climatización, así, por empezar por ahí, en general, ¿qué hay detrás de ese buen comportamiento, Marta? Hombre, detrás de un buen comportamiento siempre suele haber una buena experiencia y una buena práctica, ¿no? Y un buen trabajo de siembra, digamos, ¿no? Es un sector que va creciendo en necesidades, pero también va creciendo en capacidad de adaptarse, en soluciones tecnológicas y en soluciones cada vez más sostenibles. Entonces, pues yo creo que hay una serie de fabricantes y de industria en España que ha invertido mucho en los últimos años en este tipo en tecnologías limpias, en ser más eficientes, en intentar proteger una huella industrial que mantenga un poco esa capacidad de adaptación. Un informe en el que luego vamos a entrar al detalle de algunas otras partes, pero en el que proponéis también medidas para mejorar todavía más la situación del sector de la climatización, de las bombas de calor, por las que ahora te pregunto, Marta. En general, ¿qué hace falta? ¿Qué proponéis desde AFEC para que esta situación sea mejor y que cuando nos veamos, por ejemplo, el año que viene, el crecimiento sea al mismo o mejor incluso? Pues mira, proponemos, entre otras cosas, que haya un marco legislativo sólido, coherente y firme. El año pasado hubo crecimiento, pero también es cierto que en la segunda mitad ese crecimiento desaceleró significativamente. Y esa desaceleración viene, entre otras cosas, por esos vaivenes, ¿no? Es lo que dicen en Europa de stop and go is poison, ¿no? O sea, si arrancas y frenas, eso es veneno, eso te mata. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante los 2-3 últimos años, a raíz de los fondos de recuperación, los planes nacionales de energía y clima, el Repower EU, los fondos Next Generation, todo esto, se ha hablado muchísimo de descarbonizar nuestros edificios y nuestra calefacción, nuestra refrigeración, para lo cual pues se mencionaba continuamente, pues hay que utilizar las bombas de calor, hay que dar más importancia a la calidad de aire interior, hay que, aparecen las bombas de calor en todos los textos, todas las normativas. Y como a mediados del año pasado, vamos a frenar un poquito. Había un plan de acción de bombas de calor que de repente han dicho: vamos a frenarlo, vamos a esperar a las elecciones europeas de ahora, sí, de junio, del 9 de junio. Todas las inversiones que se hicieron a nivel europeo, más de 7.000 millones de euros, pues ahora mismo tienen una rentabilidad atrasada, porque la pregunta era, ¿pero vamos a tener capacidad de producir tantas bombas de calor? La respuesta es sí. No de hoy para mañana, es un plan a 2030, 2040, 2050, pero si frenas esas iniciativas, si empiezas a dar síntomas de descreer en la necesidad de agilizar esta agenda verde, si de repente subes los tipos de interés, que frena la demanda del sector residencial, que es quien potenció ese crecimiento el año pasado, pues al final esto revierte en los incentivos para los ciudadanos de comprar viviendas nuevas, de rehabilitar las suyas, etcétera. Te pregunto también enseguida por la rehabilitación, pero ya que mencionabas las bombas de calor, para que nuestros oyentes lo entiendan, Marta, ¿por qué son tan relevantes las bombas de calor ahora mismo? Pues son la mejor tecnología para descarbonizar
la calefacción, el agua caliente y la refrigeración. Me ha quedado una frase redonda, ¿eh? Mira, a mí me gusta el baloncesto, entre otros deportes, y yo jugaba en aquellos tiempos que el triple era algo americano. Sí. Y ya lo tenemos aquí. Bueno, pues yo aludo al triple, que es más puntuación, ¿no? La bomba de calor es un triple-triple. El primer triple es que sirve para 3 funciones. O sea, no solo da calor, no solo es calefacción, también da aire acondicionado, refrigeración, y también calienta el agua para procesos industriales o para la de casa. Es triple porque sirve a los 3 sectores que consideramos económicamente, ¿no? Residencial, terciario comercial e industrial. Y hace años la agenda europea se centró en otro triple, un triple objetivo, que en su día era el 20-20-20, ahora ya vamos por el 55, pero eran 20%, ¿no? Mayor uso de renovables, mayor eficiencia energética y menores emisiones. Entonces, la bomba de calor, con ese triple, es una de las mejores tecnologías para descarbonizar, y además es madura, o sea que es que los objetivos que tenemos son muy ambiciosos y vamos lentos. ¿Y cuánto instaurada está la bomba de calor en nuestra vida aquí en España? ¿Cómo ha sido la evolución de este mercado en los últimos años? La evolución ha sido muy positiva, quizás menos rápida que en otros Estados miembros de la Unión Europea. ¿Debido a algo en concreto? Bueno, pues debido sobre todo a políticas fiscales, a incentivos y ayudas, no solo europeos, sino propios, bueno, y también a legislación y también a la cultura existente. Te pongo un ejemplo. Holanda, por ejemplo, es un país tremendamente gasificado y muy poco electrificado. Pasar a bombas de calor cuesta mucho más porque no hay una red eléctrica que esté tan desarrollada como en otros países. Sin embargo, por ejemplo, en los países nórdicos la bomba de calor es la calefacción. Apenas tienen refrigeración. ¿Por qué? Pues porque tienen un concepto de compartir, que en España quizás tenemos menos. O sea, y que también es algo cultural. Sí. Allí, por ejemplo, se usa mucho las redes de distrito. Aquí las promotoras de los años 70, 80, 90, era tu caldera individual. No se pensaba en el bien colectivo, no se pensaba en poner en común recursos que pudieran luego servir para optimizar ese uso energético, esa eficiencia. Entonces sí que es algo cultural. Y luego también hay otros tipos de incentivos. Por ejemplo, pues ahora mismo la carga fiscal y los impuestos sobre la electricidad en España son muchísimo más altos que para el gas. En otros países, hay algún país que lo tiene todavía más alto, pero en otros no. En otros existen ventajas fiscales si tú utilizas electricidad, y más si es electricidad verde, para calentar tu casa. Y se premia también el hecho de que utilizar menos combustibles fósiles ayuda a esa seguridad energética y a esa independencia energética. Todo el mundo, Marta, ha echado alguna vez la cuenta, y si no conoce a alguien que ha echado la cuenta, cuando llega ahora pues el frío, ¿qué me sale más barato o qué me sale más caro? ¿Y cómo puedo saber yo si me sale más caro poner la bomba de calor o poner la calefacción? Y en España, lo que decías ahora, Marta, le tenemos mucho miedo a la electricidad y al precio de la electricidad, ahora sobre todo con la subida del IVA, que no sabes nunca lo que vas a pagar, y la factura de la luz pues es como un acto de fe. Te llega la factura de la luz y eso es lo que hay, y se supone que estará bien cobrada y no sabes lo que son impuestos, pero todo el mundo esa duda la hemos tenido. ¿Qué habría que hacer en ese aspecto para que tengamos más claro, veamos las ventajas, por ejemplo, hablando de las bombas de calor, de si nos sale más rentable una cosa o la otra? Eso también es un cambio cultural, porque normalmente intentamos comparar el coste de compra, el coste de inversión, solo. Parte del cambio cultural es empezar a considerar las inversiones y el coste inicial integrando los ahorros futuros. Es cierto que, pues las políticas proteccionistas del gas pues impulsan el utilizar sistemas basados en gases de combustibles fósiles. Lo hemos visto en Polonia. En Polonia las bombas de calor iban muy bien y de repente se cortaron del todo. ¿Por qué? Pues se alude a la pobreza energética, abarato el gas, entonces no sale a cuenta. No sale a cuenta si comparas esto así. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues primero hacer que una tecnología sostenible y que ayude a esta descarbonización sea
accesible y asequible para todos. Pues habrá que buscar otras vías de financiación, pero sobre todo esa cultura de, bueno, pues si hay que quitar muchos equipos individuales, vamos a pensar en planificar la posibilidad de hacerlos en común. En obra nueva será más fácil que en rehabilitación, por supuesto. Porque en rehabilitación vamos un poco atrás. Vamos muy atrás, no solo en España, en toda la Unión Europea, pero en España vamos muy, muy atrás. El PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, proponía, pues no sé si eran 350.000 viviendas rehabilitadas al año. Estamos hablando de que en España hay, no sé, 25, 26 millones de viviendas y 19 son primeras viviendas. Y muchas de esas son anteriores al año 70, que ya energéticamente son pues muy, muy pobres. La tasa de rehabilitación está como en el 0,1-0,2%. Creo que el año pasado quiero haber leído de un informe del Colegio de Arquitectos que las licencias de rehabilitación fueron 37.000 o 38.000. No llegamos. Claro. Y tenemos que pensar que si te asomas por esa ventana que los del otro lado de las ondas no ven, pero yo sí, se ven muchos edificios. La mayoría de esos van a estar todavía en uso en 2050, que es cuando se pretende que tengamos esa neutralidad cero de carbono. ¿Y tú crees que llegamos? Yo, como tiendo a ser optimista, voy a decir que sí. Confías en que sí, ¿no? Que sí, porque es que es imprescindible. O sea, la urgencia climática es clara. Bueno, por lo menos para mí, yo sé que hay gente descreída, para mí es muy clara, ¿no? O sea, se han vuelto a anunciar que los veranos van a ser cada vez más calurosos, más largos, y que una variable que llaman grado día, que es el nivel que supera tanto en calor como en frío, depende de las zonas, el número de horas al día va a aumentar también. O sea, las necesidades de calefacción pues quizás vayan bajando y se construirán mejor y el aislamiento de las envolventes será mejor. Las de refrigeración van a aumentar, no solo en España y en el sur de Europa, también en el norte, que también van sufriendo veranos con olas de calor, y las necesidades de agua caliente siguen ahí. Entonces, la urgencia climática existe y la agenda no se para. Nosotros no deberíamos parar tampoco. Yeah. Y hay formas de hacerlo, ¿eh? Hay formas. Te hago la última, Marta. ¿Qué esperáis? Primero, ¿cómo está yendo el sector este año, en 2024? ¿Y qué esperáis? ¿Cómo esperáis que evolucione el mercado? ¿De qué puede depender? Ponías antes también el foco en esa cita que nos hemos parado todos un poco en Europa. Vamos a esperar hasta después de las elecciones europeas, decías, cuando hablabas de esto. ¿Qué esperáis para 2024? No sé si puede ser un antes y un después, que se despeja alguna incógnita después de esa cita con las urnas en Europa. Pues la cita en las urnas en Europa, aunque aquí en España a veces nos parezca otra vez elecciones, y es que ¿cuántas elecciones llevamos en el último año y medio? Muchas, ¿no? Estas parece que nos quedan lejos. Yo creo que a veces no somos conscientes de cómo con nuestro voto en Europa podemos cambiar radicalmente ciertas cosas que a lo mejor no vemos mañana, pero sí dentro de 2 años, y que los verán nuestros descendientes y las futuras generaciones. La evolución de 2024 es incierta. O sea, hay un acrónimo que se puso de moda hace 1 o 2 años que era, a ver ahora si lo digo bien, que se me olvidará, VUCA, con V, que era, la V era de un acrónimo en inglés que era volatilidad, sí. La U es de incertidumbre, bueno, ahora se me han olvidado los otros dos, pero bueno, básicamente es volatilidad, incertidumbre, complejidad y luego pues cuestiones aleatorias que pueden surgir en un momento o en otro. Estamos exactamente igual en este momento. Ese punto de inflexión de las elecciones al Parlamento puede definir el tipo de políticas que impulsen este sector o no. El año pasado se aprobaron la Directiva de Eficiencia Energética. Se acaba de aprobar el de Eficiencia Energética de los edificios. Va a cambiar muchísimo la forma de concebir una arquitectura sostenible y socialmente justa, que también es necesario. La calidad del aire interior. Pero hay otras 2 que son más colaterales, que es pues la de redefinir el mercado eléctrico y el mercado de emisión de carbono. Uh-huh. Eso va a influir muchísimo y eso se va a decidir en el Parlamento Europeo. Hay cosas que están paradas. Este plan de acción de bombas de calor,
que se paró hasta las elecciones, puede definir significativamente el impulso a esta tecnología. Y luego otra cosa que nosotros esperamos es que, bueno, pues con algunas de estas nuevas legislaciones no se olvide el impulso a la calidad del aire interior, que es salud, a las necesidades de ventilación, que se dejan un poquito de lado, pues porque eso cuesta mucho, pero luego sufrimos consecuencias bastante ingratas, y también confiamos en que se le dé mayor impulso a través de estas normativas a la regulación y control, porque tú puedes tener los mejores equipos del mundo, pero si no están bien, bueno, instalados por un lado, pero luego controlados, regulados, y se adaptan continuamente a necesidades cambiantes de cada uno de los edificios y sus usos, pues no vamos a llegar tampoco a esos objetivos. Pues a ver si os hacen caso, a ver si os escuchan, a ver qué pasa en esa cita electoral y a ver cómo viene el año. De momento hemos analizado así al detalle la situación del mercado de climatización y bombas de calor con ese último informe de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización que nos ha contado Marta San Román, la directora general de AFEC. Marta, que vaya muy bien. Pues muchísimas gracias igualmente. Te esperamos el año que viene para ver la evolución, a ver si seguimos avanzando. Aquí me tendréis. A un ritmo un poquito mejor. Gracias, Marta. Un abrazo, gracias. Chao.